Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de podcast enmarcado en la campaña Encuentros. Mi nombre es Juan y estamos en el estudio de grabación de la Facultad de Información y Comunicación. El día de hoy compartimos el estudio con Federico, a mi izquierda, y María Eugenia, sentada a mi derecha. El tema que nos convoca es el acceso a la educación, las barreras y dificultades a la hora de formarse y las trayectorias de ambos en el sistema educativo. Empiezo por vos, Federico. ¿Recordás cómo fue tu etapa en la infancia con respecto a la escuela? Contame un poquito sobre eso. Fui a la escuela 198 para discapacitados visuales. Fueron buenos momentos. Obviamente la currícula es la misma de cualquier niño de escuela común, simplemente que se enseña en braille. Me gustó más la etapa del liceo que de la escuela, pero sí fue una buena etapa también la escuela. ¿Qué horario hacías? Eran 6 horas, de 9 a 3 de la tarde. ¿Cómo era levantarse temprano en esa época? Ay, me costaba, siempre me costó madrugar y siempre tuve que madrugar. Nunca me gustó levantarme temprano, pero bueno, lo hacía. María Eugenia, te pregunto lo mismo, ¿cómo fue? ¿Te acordás esa etapa de vos niña yendo a la escuela? Sí. Sí, pero yo perdí la vista hace 10 años. O sea, yo la escuela la hice viendo. ¿Qué materia te gustaba más y cuál te gustaba menos? A mí la de letras. O en su caso, ciencias, biología, ciencias naturales, los números no. Bien. ¿Va más ligado a algún profesor crack que hayas tenido? Viste que uno a veces le agarra gustito a una materia porque de repente un profe es como un genio o una profe una crack mal. He tenido profesores muy buenos, sí. Incluso ahora que yo hace unos años finalicé las materias que me quedaban del liceo, ya con discapacidad visual. Y la verdad que los profesores fueron, la verdad, muy capaces y la verdad me dieron una mano tremenda. Ellos no sabiendo cómo trabajar con una persona con discapacidad visual, porque nunca se habían enfrentado a ello, ¿no? Pero la verdad que muy bien. Fede, te pregunto a vos, ¿has tenido algún mal profesor? Mal profesor, no sé si mal profesor, pero sí que de repente, no sé si enseñaban mal, sino que capaz que no sabían cómo hacer con una persona con discapacidad visual. Por ejemplo, se olvidaban de darme el pizarrón, o yo le decía a una profesora, me acuerdo, una profesora de álgebra, que me dijera los vectores que iba dibujando en el pizarrón, y ella me decía, los vectores no te los puedo describir, están en el libro. Yo le decía, sí, están en el libro, pero yo no tengo a alguien en mi casa que sepa matemáticas, así que estén en el libro en realidad a mí no me aporta tanto. Y bueno, nada, tratar de buscar ayuda de repente con un compañero o pedirle a alguien, por ejemplo, un familiar que me lea las fotocopias y yo tratar de entender. En algún caso pagar a algún profesor particular porque eso también ayuda. Y no dejar de insistirle al profesor que me lea el pizarrón cuando está escribiendo. ¿Cómo son tus métodos de aprendizaje más eficientes? Bueno, yo siempre fui un estudiante desorganizado en la hoja y tenía cualquier número por cualquier lado, pero nada, a mí lo visual me ayudó mucho. O sea, ¿cómo haces en tu caso? No es complicado. Yo, en el caso del liceo, por ejemplo, en la época del liceo grababa las clases, después me sentaba con el grabador, pasaba todo en braille, lo resolvía en braille y después se lo leía al profesor. Y después en la facultad tuve que utilizar más la computadora porque, por ejemplo, los cuadritos de contabilidad y todas esas cosas son muy largos, no se pueden hacer en braille, entonces ahí tuve que usar más el Excel y esas cosas. María Eugenia, vos me dijiste que hace 10 años perdiste la visión, ¿no? Sí. Contame cómo fue esa transición, porque sé también que estudiaste, o sea, estás estudiando o estudiaste en algún momento, hiciste materias también con baja visión. ¿Cómo fue la transición y el cambio máximo entre aquella María Eugenia que transitó la escuela y liceo y esta que también está estudiando o estudió y también progresó en ese sentido académico, pero con baja visión? A ver, cuando veía, digamos que obviamente estudiaba y eso, pero no me iba tan bien en el liceo. Aprobaba y eso, pero no le ponía tanto empeño. Después de que perdí la vista, le empecé a poner más empeño y más ganas. Como que es irónico decir esto, pero como que vi mi futuro y supe que quería hacer a largo plazo, ¿no? Me encontré con un montón de cosas que quería estudiar, que quería hacer y
y le encontré la vuelta. Que antes eso yo capaz que no lo tenía tan claro. Yo me pasé por 800 carreras en mi adolescencia y en mi juventud, pero hoy día tengo muy claro lo que quiero hacer, tengo muy claro qué rumbo tomar con mi vida con respecto a lo académico y al estudio. Así que bueno, para mí la verdad que fue un muy buen cambio. Bien. En su etapa de estudiante, les pregunto, ¿hay un trato como infantil hacia el estudiante con discapacidad visual? ¿En algún momento les pasó eso de sentirse como infantilizado a la hora de que se aproximó un docente? No, algún profesor que de repente pensaba que yo no iba a poder cursar determinada materia o aprender determinada cosa. Yo tenía una profesora de matemática en cuarto, a mí siempre me encantó la matemática y nunca tuve problema con ningún profesor de matemática, pero con ella sí en cuarto de liceo, porque ella, por más que yo le decía, voy a grabar la clase, dícteme las ecuaciones que las voy a copiar en braille, no se adaptaba a mi forma de trabajar y no me leía el pizarrón. O decía, esto lo hacemos así, ven, lo hacemos así, y hacía con la tiza en el pizarrón, pero yo no sabía lo que estaba haciendo. ¿Cómo se enfrentan ustedes ante la accesibilidad de una universidad, por ejemplo, a la cual ustedes entran como docentes, entran como estudiantes? ¿Cómo es ese choque de repente con las instituciones a las cuales ustedes frecuentan desde el punto de vista accesible? Yo creo que hace falta mucho en la educación, en el tema de accesibilidad, ¿no? Una de las metas que en UNCU manejamos con este curso que estoy dando para personas sin discapacidad visual de braille es que, por ejemplo, el braille se extienda a lugares académicos, por ejemplo, en los que se necesita. Como decía Fede, uno puede hacer un escrito, un examen de matemática, por ejemplo, en braille y el profesor lo sepa leer, por lo menos lo sepa interpretar, ¿no? Eso creo que sería muy valioso que un profesor sepa braille o que sepa el manejo de un lector de pantalla. Bien, ¿y de qué forma crees que ha habido algún cambio en estos últimos años con respecto a la accesibilidad? Si fue un cambio positivo, negativo. Sí, sí hay cambios y sobre todo hay cambios también gracias al Centro de Recursos que también trabaja también para la accesibilización de materiales, para que los alumnos preparen materias con discapacidad visual, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay un cambio, pero todavía hace falta un poco más. Bien, Fede, lo mismo. Bueno, respecto a la accesibilidad, decir en primer lugar que no hay materiales en braille en la universidad, entonces siempre necesitas de una persona que te grabe, te lea o te dicte. Es cierto que la UNCU a través de la red Mate transcribe materiales a braille y accesibiliza materiales, eso es cierto, pero también a veces necesitamos los materiales con cierta urgencia, que somos muchos en que necesitamos materiales accesibles. Entonces a veces hay que llevarlo con tiempo y todo eso, y la universidad exige un tiempo, una inmediatez, digamos, que a veces si no tenés una persona que te lea o te dicte, como que no se puede. Bien. Contame cuando desde chico hasta ahora, en realidad, cuando entrabas, por ejemplo, a las instituciones. Desde el punto de vista de accesibilidad puede ser la pregunta, pero también puede que no. ¿Cómo eras recibido? ¿La gente te ayudaba a llegar al lugar? ¿Te sentías cómodo en el lugar donde estabas? ¿Siempre escuchabas? ¿Siempre estabas como en la primera fila? ¿Cómo fue el funcionamiento a lo largo de tu crecimiento en ese ámbito? Me colocaba adelante para poder grabar. En el caso de facultad, por ejemplo, sí, porque eso está publicado en internet, a qué salón ir y esas cosas. Pero el relacionamiento con mis compañeros siempre fue muy bueno, nunca tuve problemas, siempre tuve muy buenos compañeros, incluso me prestaban las cuadernolas, esas cosas sí, nunca tuve problemas. Bueno, lo saco un poquito de la parte de educación. En realidad, vamos a una parte más personal. Empiezo por vos, María Eugenia. Contame un poco cómo eras vos, cómo era tu personalidad de niña. Tímida, ¿Sí? sí. A ver, el haber perdido la vista también me ayudó a como a perderle miedo a otras cosas. Ahora soy más extrovertida, sí, es verdad. Los años y la experiencia y todo también me llevó a otro lugar en la vida, ¿no? Que hoy me siento mucho más cómoda con quien soy. Dejale un mensaje a esa gente que de repente está en la misma situación que vos. Que no se termina nada. El perder la vista o el nacer sin vista no va a regir tu vida. Tu vida la vas a regir vos.
vos tenés siempre la decisión de ir hacia adelante o de quedarte. Y yo creo que siempre la mejor decisión es ir hacia adelante, aunque sea medio paso a la vez. Pero bueno, el tema es seguir adelante. ¿Cuál es tu motivación? Mi futuro, creo que sí. Mi futuro y mi bienestar. Y bueno, y también, ¿no? El que mi familia esté tranquila, que yo tengo un futuro. Y creo que esa es mi mayor razón de seguir adelante. Fede, te voy a pedir también lo mismo. Bueno, decir que se puede, que la discapacidad visual no impide nada, que hay que trazarse un objetivo e ir para adelante, que tenemos todas las herramientas, a pesar de ser ciegos, eso no impide nada, tenemos todas las herramientas para hacer lo que tengamos ganas y no nos impide nada la discapacidad visual. Muy bien, y a vos cuando, por ejemplo, cuando el día está gris, cuando está lloviendo, ¿qué es lo que te saca de la cama? ¿Qué es lo que te motiva? Lo que me motiva es, bueno, como dije antes, trazarme un objetivo y las ganas de recibirme, por ejemplo, o de disfrutar de la vida en mi tiempo libre, hacer lo que tenga ganas. Pienso en mi objetivo y ahí voy para adelante. Fede, María Eugenia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. La verdad que han sido unos invitados de lujo. Hay aplausos del otro lado, no se están escuchando, pero hay aplausos. Muchas gracias. Dejándome ser lo que quiera ser, dejándome hacer lo que puedo hacer. Sobre fondo blanco un punto azul y un punto rojo giran intercambiando lugares. Surgen líneas que se entrelazan en un abrazo. Espejadas se forman 2 letras E. Aparece la palabra encuentros. Seguinos en Instagram, EncuentrosUI.